Saludos, hombres del oeste. La adaptación a la gran pantalla de la obra de Tolkien, realizada por Peter Jackson, fue sin duda un éxito rotundo, llevando el universo de la Tierra Media a un ingente número de espectadores por todo el mundo y transmitiendo buena parte de su esencia con escenas y diálogos memorables, además de también con otros, que aunque quizá pasaron más desapercibidos, no tardaron en convertirse en carne de meme. Hoy veremos dónde estaba Gondor cuando el Fold de Oeste cayó. Con la muerte de Boromir y la separación de la compañía, Aragorn, Legolas y Gimli partirán siguiendo el rastro de los hobbits Merry y Pippin hasta que sus pasos los llevarán hasta el reino de Rohan, y a conocer a los diestros guerreros que lo habitan, los Rohirrim. Y tras un resultado en principio incierto en su búsqueda, y un reencuentro inesperado, los cazadores partirán hacia Edoras, donde lograrán salvar al rey Theoden del hechizo de Saruman, y arengar a su pueblo a la defensa contra las huestes del mago traidor. Aquí, y a diferencia de en las películas, Theoden junto a Éomer, Aragorn y los demás, dirigirá a sus hombres para presentar batalla directa a Saruman, hasta que varios exploradores confirmarán sus peores temores. El Fold de Oeste había caído, y no tuvieron más remedio que replegarse al abismo de Helm. Sería aquí, mientras preparan la defensa de la fortaleza para el asalto enemigo, cuando en las películas Aragorn le pedirá al rey que pida ayuda a sus aliados, a lo que éste responderá con la frase que ya todos tenéis en mente. Sin embargo, hay que tener en cuenta todo lo que hay tras ella, y por qué Theoden la dice en un momento como ese, pues incluso en el libro, y aunque sea de una forma más velada, el padre de los caballos llegará a cuestionarse en alguna ocasión su alianza con Gondor. Esta se remontaba al propio origen de los Rohirrim, pues estos recibieron aquella tierra como recompensa por su ayuda contra los aliados de Sauron, y a cambio además de una amistad y alianza perpetua entre ambos reinos. Gondor llegaría a usar en muchas ocasiones esta alianza, quizá incluso se podría decir que con un cierto exceso, pagando en muchas ocasiones los Rohirrim un alto precio por aquel pacto, como le pasó al rey Folkwain, que perdió a sus dos primeros hijos gemelos batallando contra los enemigos de Gondor en el sur. Aún así, la amistad entre los dos pueblos se mantuvo sin grandes cambios hasta los tiempos del Señor de los Anillos, cuando la sombra del enemigo empezó a alargarse y ensombreció el corazón de los hombres, reyes y senescales. Pues en los libros y antes de llegar a Rohan, los compañeros conversarán alguna vez sobre este reino, y llegarán a decir incluso que los Rohirrim habían aceptado someterse a la voluntad del Señor Oscuro, y que le rendían un tributo en caballos, como los que usarán los Nazgûl para llegar a la comarca y hostigar a Frodo. Pero Boromir insistirá en que las gentes de Rohan eran honorables, pues lo habían acogido en su camino al concilio de Elrond y le habían dado además un caballo con el que continuar su viaje, y eran los únicos que seguían respondiendo a sus llamadas de auxilio. Esta situación tan incierta y preocupante que atravesaban ambos reinos queda palpable en el estado de sus dos dirigentes, pues Theoden caía cada vez más bajo el poder de Saruman, dominando su voluntad y haciéndole desatender a los mariscales y las fronteras, mientras que Denethor, obsesionado con el conocimiento y habiendo predicho el temible ataque del enemigo con la piedra de Orthanc, solo veía el último combate entre las dos torres, donde se decidiría el destino de toda la Tierra Media, y nada más le importaba. Sería en este contexto cuando Saruman prepararía su ataque inicial con el objetivo de acabar con la vida del único hijo del rey, y así sumir a Theoden en una debilidad aún mayor y lograr la capitulación de Rohan, por lo que reunió una importante hueste para atacar el Fold de Oeste cuando Theodred, hijo del rey, trató de salir al paso y oponer resistencia antes de que el mago reuniera todas sus fuerzas, tal y como éste había predicho. Y emboscados y rodeados por el inmenso número de enemigos en los vados de Lisen, cayó muerto en medio del propio islote entre los brazos de un amigo suyo. Siendo que cuando Theoden se depuso de su estado, y no tuvo más remedio que replegarse hacia el abismo de Helm ante la segunda derrota y la caída parecía que definitiva del Fold de Oeste, y quizá también recordando la muerte de su hijo y el sacrificio subido por su pueblo a lo largo de muchos años, cuando en las películas le hace esa pregunta a Aragorn. Mas pese a lo que Theoden pudiera creer, Gondor atravesaba una situación igual de crítica que los Rohirrim. En primer lugar, hay que tener algo muy importante en cuenta, y es que Rohan no pidió ayuda alguna cuando se produjeron las dos batallas de Lisen. En la primera, porque el rey se encontraba casi sometido a la voluntad de Saruman,
y en la segunda porque la premura los azotaba con demasiada fuerza, pues tanto las almenaras como el envío de la flecha roja habrían tardado demasiado en llegar a Minas Tirith, no hablemos ya de la espera de refuerzos. En segundo lugar, Gondor tenía todas sus fuerzas desplegadas por los márgenes del Anduin, conteniendo día tras día las temibles embestidas de los ejércitos del Señor Oscuro, gracias a los cuales Rohan solo tenía que preocuparse de la traición de Saruman, y otros pueblos, como incluso la propia comarca, podían vivir con una relativa seguridad, de lo cual Boromir se manifiesta durante el concilio de Elrond, siendo que solo un par de meses antes de la partida de Frodo de Bolsón Cerrado, que las huestes de Gondor habían defendido ferozmente la cabecera de uno de los últimos puentes que cruzaban el Anduin, de innumerables enemigos, e inclusive de un Nazgûl, hasta que al final se vieron obligados a huir nadando al otro lado tras derruir el puente, no quedando más supervivientes de aquella guarnición que ambos hermanos y otros 2 hombres. Tras aquello, Denethor decidiría reunir todos los refuerzos posibles para el gran ataque que sabía estaba muy cercano de caer, hasta que Boromir y Faramir tuvieron un extraño sueño, y el hermano mayor decidió partir mientras que Faramir acantonaba todos los refuerzos que podía en Osgiliath. Más tiempo después, y viendo más y más refuerzos y movimientos extraños del enemigo, Denethor decidiría enviar a su segundo hijo a Ithilien para tratar de cortar toda la ayuda de los hombres del este y los Haradrim a Sauron, siendo que una vez que se produce la primera batalla de los vados de Lysien en el Fondo Oeste, Faramir estaba en Ithilien cortando refuerzos del sur y el este para dar alguna posibilidad de resistencia a Osgiliath, la piedra angular de defensa de Gondor y toda la Tierra Media, mientras que Boromir formaba parte de la compañía encargada de proteger al portador del Anillo Único, y les era imposible enviar cualquier tipo de ayuda a Rohan aunque estos lo hubieran solicitado con tiempo. Sin embargo, aquello no fue el final de Rohan, y tras el regreso de Gandalf y una intervención inesperada, Theoden cumpliría con su juramento y marcharía rumbo a Minas Tirith, donde estaba en juego el destino de los pueblos libres de la Tierra Media. Y tras el final de Sauron, Aragorn y Éomer, ahora reyes de Gondor y Rohan, volverían a renovar el juramento de Eorl, al que Aragorn tuvo que recurrir en varias ocasiones para acabar con los últimos aliados del Señor Oscuro. Como podéis ver, y más allá del meme, la difícil e incierta situación que atravesaban las relaciones entre ambos reinos fue también en parte culpa de sus propios dirigentes, además de la imposibilidad de derrotar al enemigo por la fuerza común de las armas, aunque al final, tanto uno como el otro vieron la realidad a su manera. Espero que os haya gustado, y que si conocéis algún otro meme del Señor de los Anillos que tenga más trasfondo del que parece a primera vista, lo pongáis por los comentarios. Por mi parte, esto sería todo, hombres del oeste. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.